Submarinos. Sabes sin mí que los submarinos son verdaderos gigantes que surcan los mares y océanos, impresionando a todo aquel que los ve en persona. Incluso en fotos o vídeos los submarinos parecen impresionantes. Por ejemplo, echa un vistazo a los submarinos de la clase Ohio en servicio en Estados Unidos. Su desplazamiento en superficie es de 16.746 toneladas y bajo el agua de 19.750 toneladas. Alcanza una eslora de 170,7 metros y una manga de 12,8 metros. O aquí, el submarino TK-208 Dmitry Donskoy, fabricado por la Unión Soviética. Este buque, que se desplaza bajo el agua o sobre ella, tiene 172 metros de eslora, 23,3 metros de manga y un desplazamiento que ya alcanza las 23.200 toneladas sobre el agua y las 48.000 toneladas bajo el agua. Sin embargo, incluso los homólogos más pequeños de estos gigantes son asombrosos. Por ejemplo, los submarinos de la clase Golf tienen unos 100 metros de eslora y un desplazamiento de algo menos de 3.000 toneladas. Esto, por supuesto, no sorprende a nadie hoy en día. Pero, ¿por qué nos fijamos tanto en las dimensiones? Todo porque uno de los submarinos, el soviético K-129, fue robado. Y robar algo de ese tamaño es una tarea increíblemente difícil. El accidente y la búsqueda. En marzo de 1968, el submarino K-129 se hundió mientras realizaba una misión. De cara al futuro, hay que decir que hubo muchas razones para el naufragio. Hubo teorías como la explosión de hidrógeno mientras se cargaban las baterías, el hundimiento por el hueco mientras se cargaban las baterías debido al mal funcionamiento técnico de una válvula, y el alcanzar una profundidad extrema. Incluso se habló de que el submarino USS Swordfish de la US Navy o algún buque de superficie fueron los culpables. En abril de ese año, las fuerzas de superficie y áreas de la flota soviética del Pacífico se concentraron en un lugar que se había asociado a las rutas de los submarinos de la misma clase Golf que mostramos al principio. Los Estados Unidos se dieron cuenta inmediatamente de que estaban buscando un submarino hundido, y la búsqueda fue infructuosa, ya que después de varias semanas, las fuerzas soviéticas implicadas en la búsqueda volvieron a sus actividades normales. Y ahí es donde los estadounidenses entraron en acción. La US Navy analizó los datos acústicos registrados por su red de hidrófonos SOSUS en el Océano Pacífico Norte y pudo determinar el lugar aproximado donde se hundió el submarino K-129. Y entonces comenzó la operación Sand Dollar. Para que te hagas una idea de cuánto deseaban los Estados Unidos encontrar el submarino perdido por la Unión Soviética, he aquí un dato interesante. El submarino de propulsión nuclear USS Halibut, que zarpó para buscar el K-129, debido a su avanzado equipamiento de la época, logró encontrar el K-129 en 3 semanas. Pero tardaron 5 meses en encontrar el USS Scorpion, que se hundió en 1968. Es más, el Halibut ni siquiera fue allí. El buque de búsqueda, utilizando sus cámaras submarinas robotizadas, ha logrado supuestamente captar más de 20.000 primeros planos de todos los aspectos del precio del K-129, utilizando sus cámaras submarinas robotizadas. Ni una sola foto, por supuesto, es o era de dominio público. La misión es secreta. Se afirma que las fotos fueron entregadas a la CIA, que declaró que existía una alta probabilidad de que un misil nuclear del K-129 siguiera intacto. Todo esto ocurría a finales de los años 60. La Guerra Fría estaba en su apogeo. La carrera armamentística, el deseo constante de los Estados Unidos de superar a la Unión Soviética, todo esto era una parte integral de la confrontación, y se hundió un submarino con un misil nuclear. El adversario, o sea la Unión Soviética, no lo encontró. ¿Por qué los Estados Unidos no llevarían a cabo una increíble operación de recuperación? Proyecto Azorian. Así que los funcionarios iban en serio. En 1970, el secretario de Defensa estadounidense Melvin Laird y el consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger propusieron un plan secreto que fue bien acogida por el presidente Richard Nixon, y la CIA se involucró, dando lugar a un proyecto llamado Azorian. El Departamento de Inteligencia decidió que la forma más asequible de levantarlo era utilizar una especie de garra para agarrar el submarino hundido K-129. Pero había un gran pero. El objeto a levantar no era una botella o algún pequeño objeto perdido en el agua, como una cartera. Se trataba de un submarino entero con un desplazamiento de unas 3.000 toneladas y una eslora de 100 metros. Por supuesto, esto requirió un serio desarrollo, pruebas, comprobaciones, selección de materiales adecuados, porque levantar a semejante gigante del fondo no es una tarea tan adecuada para los dispositivos ya disponibles. Por lo tanto, para crear una garra especial recurrieron a Lockheed Shipbuilding,
una empresa que ya había producido varios vehículos acuáticos a gran escala. Lockheed Shipbuilding podría haber rechazado una propuesta tan grandiosa, pero es la CIA. Por lo tanto, había llegado el momento de crear un dispositivo cuyos análogos simplemente no existían. Como resultado, la empresa fabricó un dispositivo de agarre que se bajaba y subía por una cadena de tubos. Todos los elementos del sistema multiseccional se fijaron entre sí, y el propio sistema se adaptó para bajar la garra a través de un orificio en el centro del barco, agarrar el objeto deseado y a continuación subirlo al barco. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que se puede arrastrar un objeto grande desde el fondo. Muchos vehículos acuáticos especializados han tenido y tienen esta capacidad. Disponen de una piscina lunar, que es una abertura en el casco de la nave que da acceso al agua que hay debajo de ella. En las variantes modernas, esta característica del barco suele convertirse en un sistema complejo con mucho equipamiento. Sin embargo, no cabe duda de que una piscina lunar siempre es necesaria para los técnicos, investigadores u otros expertos que necesitan bajar al agua con seguridad, herramientas, instrumentos y diversos aparatos. Como ya te habrás dado cuenta, en algunos casos una solución de este tipo también es ideal para elevar objetos de especial importancia para el Estado. Bueno, con la garra todo está claro, pero había que transportarla al lugar del naufragio del K-129. Se necesitaba un buque especial, porque no todos los días se crean barcos capaces de transportar enormes garras para levantar submarinos desde una profundidad de más de 4.900 metros. Y todo tenía que hacerse de alguna manera encubierta. ¿Recuerdas la Guerra Fría? Bueno, la Unión Soviética se habría opuesto claramente a que alguien levantara un objeto precioso que podría revelar muchos secretos. Por eso, la CIA ideó un plan ingenioso. La CIA adjudicó el contrato a Sun Shipbuilding y Dry Dock, una empresa que había construido petróleos, buques de carga y hospital y portaaviones de escolta durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente sabían de construcción de algo a gran escala. Además, estaba implicada Global Marine, una empresa que por aquel entonces era una de las participantes en un ambicioso proyecto para perforar hasta el límite entre la corteza y el manto. En fin, tenía ciertos desarrollos adecuados para un proyecto de robo submarino. ¿Qué pasa con el secretismo? Apareció un empresario multimillonario, Howard Hughes, que literalmente se fusionó con el proyecto secreto. Como resultado, se creó la leyenda muy natural de que otro multimillonario excéntrico estaba creando una nave para extraer nódulos. Estos son el tipo de cosas que se forman en el fondo de los océanos y contienen metales valiosos. Metales valiosos y un hombre rico se atraen tanto que la historia era perfecta en su verosimilitud. Y así, en 1972, 350 millones de dólares o 1.700 millones al cambio de 2023 se convirtieron finalmente en lo que iba a asegurar la superioridad estadounidense sobre la Unión Soviética en la Guerra Fría: la nave Hughes Glomar Explorer. Sí, la CIA decidió que había que ponerle hasta el nombre para que centrara por completo la atención de todos en el empresario que quería volver a ganar más dinero. La nave tenía un desplazamiento de unas asombrosas 51.310 toneladas. Tenía 189 metros de eslora, 35 metros de manga y una tripulación de 178 personas. Era un buque enorme, capaz de sacar al K-129 del fondo del océano. Además, la elevación tenía que hacerse de la forma más segura posible, ya que el buque estaba equipado con un sistema de posicionamiento dinámico que le permitía permanecer en una posición fija por encima de donde se estaba elevando el submarino. Para que te hagas una idea de lo avanzado y caro que era el buque, después del proyecto Azorian estuvo inactivo durante 2 años por falta de gente dispuesta a pagar tanto. Básicamente todo estaba listo para iniciar la operación. Sin embargo, el Hughes Glomar Explorer no disponía de la garra que debía realizar la tarea principal. No se hizo inmediatamente en la nave, ya que eso habría puesto sobre aviso a la inteligencia enemiga, así que hubo que volver a meter la garra en la nave, y para eso también la CIA ideó su propio e ingenioso método. Necesitaban una enorme barcaza con un desplazamiento de 5.893 toneladas en vacío, o de 11.050 toneladas a plena carga, una longitud de 99 metros y una anchura de 32 metros. Por cierto, para mantener en absoluto secreto el proyecto Azorian, incluso la creación de la garra tuvo lugar bajo el techo de este vehículo acuático. Para instalar la garra en la barcaza HBM-1, esta fue remolcada hasta la isla Catalina, frente a la costa de California. La garra se cargó sobre soportes estabilizadores en el fondo del mar y luego se elevó hasta la enorme piscina lunar a bordo de la barcaza. Incluso aquí, la trama parece sacada de una película como Misión Imposible, una operación asombrosa, por no decir otra cosa. La operación de izado. Así pues, la nave llegó a los restos del K-129 el 4 de julio de 1974 totalmente preparada.
6 años de preparación, sigilo sin fin, un montón de maniobras de distracción y mucha esperanza. Todo esto iba a conducir a un resultado que valía la pena. Durante aproximadamente un mes, el Hughes Glomar Explorer estuvo en el lugar del naufragio y en la operación de recuperación. Incluso acudieron barcos soviéticos que claramente recelaban del hecho de que los estadounidenses hubieran comenzado a realizar actividades muy sospechosas. Sin embargo, la URSS, a pesar de las advertencias de sus altos funcionarios, no interfirió de ninguna manera. La falta de información sobre la ubicación de K-129. En cuanto a lo que ocurrió durante la operación, cabe decir que no hay información claramente documentada. Una versión dice que durante la elevación de las garras, 2/3 del submarino cayeron al fondo del océano. Otra versión dice que las propias garras se rompieron porque estaban hechas de acero martensítico envejecido, que es muy resistente pero no lo suficientemente dúctil en comparación con sus homólogos. También existe una versión según la cual se hizo la proa de 12 metros y el resto, junto con los torpedos nucleares necesarios, volvió al fondo. En 2010, la CIA desclasificó un informe sobre los resultados y el progreso de la operación. En él, por supuesto, se censuraba mucha información. Sin embargo, aún se pueden formular resultados aproximados, complementando las palabras de los participantes en el proyecto. Así, el objetivo inicial era la proa del K-129 de 48 metros de longitud, donde debía localizarse la parte más importante. La garra la capturó. Sin embargo, en el proceso de levantamiento, la pieza se desprendió y se hundió hasta el fondo. Solo el 12º fragmento permanece en posesión de Estados Unidos. Se desconoce lo que contenía. Como hemos dicho, Estados Unidos buscaba torpedos nucleares. Lo más exacto es decir que en la parte levantada se encontraron cuerpos de marineros. Existe un vídeo en el que se ve a los estadounidenses celebrando sus funerales con todos los honores y según las costumbres navales. La cinta fue supuestamente enviada al gobierno ruso en 1992. Por cierto, un proyecto tan increíble e incluso descabellado no podía dejar de atraer la atención de los aficionados a las teorías conspirativas. Así, algunos afirmaron que el propósito del proyecto de levantar un submarino soviético es una tapadera para algo más. Por ejemplo, intervenir cables de comunicación submarinos, encubrir asesinatos, instalar un silo de misiles de tamaño gigante, reparar sistemas de vigilancia y seguimiento de buques de superficie y submarinos, y por supuesto, se mencionó Atlantis. Sí, se afirmó que, una vez más, la humanidad conoce la existencia de esta civilización, pero simplemente oculta la información tras grandiosos proyectos secretos. Sea Shadow. ¿Crees que ahí acaba la contribución del proyecto Azorian al mundo del alto secreto? Pues fíjate bien en la barcaza. Sí, la misma barcaza en la que se fabricó la garra. Una vez finalizado el gran proyecto, la barcaza quedó inactiva en los astilleros Todd Shipyard de San Francisco, California. Después, la Marina estadounidense la remolcó hasta las instalaciones en Redwood City de Lockheed, los famosos creadores de asombrosas soluciones militares. Los artesanos la miraron y dijeron, ¿por qué dejarla parada? Al fin y al cabo, sus dimensiones, 99 metros de largo y 32 de ancho, podían utilizarse con seguridad de la misma forma que durante el proyecto Azorian, para crear otro objeto secreto. Se trataba de la nave Sea Shadow, construida en 1984. Probablemente ya habrás notado sus similitudes con los aviones fabricados con tecnología furtiva. Se trata de las mismas máquinas voladoras futuristas que llevan tiempo despertando la imaginación de la gente. Su principal característica era precisamente esta tecnología. Daba sigilo, que superaba seriamente todo lo que se había creado antes, y fue para la aplicación de la tecnología de sigilo en el agua para lo que se creó el Sea Shadow. Comenzó con la idea de que las líneas inclinadas del caza F-117 podrían reducir la firma del sonar. Sin embargo, esa idea fue descartada y sustituida por otra consistente en utilizar la tecnología para construir buques que no fueran visibles en el radar. Además, las pruebas tenían la tarea adicional de comprobar el efecto del agua de mar sobre el revestimiento de hierro que absorbe los haces de radar. Es decir, Lockheed planeaba hacer un barco que se ocultara no solo de los radares de superficie de los barcos, sino también de los satélites de radar. Por ejemplo, del satélite soviético RORS, que se lanzó para vigilar los buques de transporte acuático de la OTAN entre 1967 y 1988. Además del sigilo, los creadores equiparon a Sea Shadow con un casco tipo SWAT. Consta de 2 partes con hélices, estabilizadores de popa y un ala submarina interna, así como una pequeña zona en la línea de flotación. Esta solución permitió a Sea Shadow mantenerse estable en aguas picadas hasta 6 puntos con alturas de ola de hasta 5,5 metros.
Las pruebas del buque comenzaron en 1985. Podría pensarse que estaba destinado a ser un buque militar. El plan era instalar en el Sea Shadow un gran radar en la bodega de carga e incluso un sistema de defensa antiaérea Patriot. Sin embargo, nunca se instalaron armas. Solo 12 literas, un microondas, un frigorífico y una mesa. En definitiva, un futurista cuartel flotante. ¿Cuál es el resultado final? El secreto se acabó. La nave se presentó en 1993. Sin embargo, nunca fue útil en serio. Construido en una barcaza en la que una vez idearon la construcción de una garra para levantar el K-129, Sea Shadow se puso a la venta en 2006. Extrañamente, nadie lo compró. Así que los militares sacaron el buque a subasta pública con la condición de que el comprador debía desguazarlo. Y así, en 2012, Bayship y Yacht puso fin a la historia del avión de sigilo de carreras acuáticas. Sin embargo, algunos de los principios que hicieron innovador al Sea Shadow se utilizaron para construir la siguiente generación de destructores, el Zumwalt. Así es como el proyecto Azorian también influyó en el futuro de la construcción naval.